más dinámica y que puedan participar porque me interesa que les queden los conceptos claros. Obviamente, pues ya para la teoría y todo eso se pueden ir a leer el tema. Y aquí vamos a ver las cuestiones prácticas nada más, que eso es lo que me interesa que ustedes tengan en mente. Ah, ok. No, es que sale eso tan feo. Bueno, vamos a empezar. Desde 1921 se descubre la insulina y con eso mejora la esperanza de vida de los diabéticos. Antes los diabéticos no alcanzaban a tener complicaciones tardías, no se les dañaba el riñón, no se les dañaban los ojos, no había tanta ceguera. ¿Por qué? Pues porque morían jóvenes. Y jóvenes, estamos diciendo 45, 50 años, y entonces pues no había forma de que llegaran a las complicaciones tardías. Obviamente, al ir mejorando los medicamentos, pues aumentan la esperanza de vida y por eso mismo las complicaciones tardías. Estas son cifras ya un poquito atrasadas. Hay en el mundo 120 millones de diabéticos, ya son más, y en México un 10 a 14% de la población padece alguna forma de diabetes. Seguramente esto se los dijeron en endocrinología. El INEGI reporta 112 millones. No están grabando, ¿verdad? No, doctora. No, Doctora. Y de 11 a 15 millones serían de pacientes con diabetes. El número de diabéticos se duplica cada 15 años y entonces a nivel del ojo la causa principal de ceguera o de discapacidad visual en adultos que son adultos productivos es la retinopatía diabética. Se presenta cuando están los pacientes pues en el mejor momento de sus vidas, cuando ya lograron toda su formación, su preparación, que se han acomodado, se han ingresado a las cuestiones laborales y ya manejan puestos altos o están en un buen momento laboral, entre 45 a 60 años, aunque a ustedes les parezcan, ya están muy viejitos, no, esos van a ver jefes de servicio, grandes cirujanos, grandes médicos, van a ver que están en esta edad precisamente, por hablar de los médicos. Ahora lo pueden eso extrapolar a cualquier otra actividad y van a ver que entonces la diabetes puede empezar a dar problemas en este tipo de grupo etario. Las complicaciones crónicas de la diabetes, ya conocen algunas, todas se deben a una microangiopatía. Esto quiere decir que los vasos pequeñitos se dañan y esos vasos pequeñitos pues están en el ojo y el riñón. En los nervios periféricos, y también puede haber una macroangiopatía, se alteran diferentes órganos y sistemas. A nivel de los ojos, la retinopatía diabética es lo más común. A nivel del corazón, la enfermedad de arteria coronaria, insuficiencia renal, que puede ser, por lo general es insuficiencia renal crónica, y la neuropatía diabética, que termina muchas veces en amputaciones. A nivel del ojo, las complicaciones más importantes, no solo en la retinopatía diabética, también se presenta el glaucoma, que es un glaucoma de tipo neovascular. Quiere decir que al haber isquemia en todo esto, se empiezan a formar nuevos vasos, esos vasos llegan al iris, llegan al ángulo, lo ocluyen, no dejan que se filtre adecuadamente el humor acuoso y entonces se eleva la presión dentro de la cámara anterior y nos va a dar un glaucoma secundario, glaucoma metabólico o glaucoma neovascular. También tenemos la catarata metabólica o puede, debido a la edad, presentar también una catarata senil. Y las parálisis musculares, que serían afectaciones del tercero, cuarto y sexto nervio craneano, que nos van a dar esa diplopia cuando llega el paciente a urgencias, con diplopia que vemos que los ojos, algún ojo está desviado, o el párpado caído, entonces ya son parálisis musculares y por lo general muchos de ellos tienen un antecedente de diabetes, hipertensión o traumatismo. En México es la primera causa de ceguera prevenible, entonces estamos en un
momento muy difícil porque tenemos muchísimo diabético y no nos damos abasto. Los pacientes diabéticos de la visita con el oftalmólogo, primero por ignorancia de los propios pacientes. Jorge, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Ignorancia de los propios pacientes o ignorancia de los médicos que los tratan. El caso es que cuando llegan al oftalmólogo es cuando les bajó la visión y es cuando ya están en una etapa sumamente avanzada. Entonces aquí más que nada la clase, lo que yo les quiero que les quede en su mente es, tenemos que prevenir la ceguera en los diabéticos y la única forma es revisándole el fondo de ojo. Y no cuando ya les bajó la visión, sino cuando se hace el diagnóstico y después cada año. Puede resultar muy fastidioso que vayan a hacerse un fondo de ojo cada año, pero es preferible hacerlo así y darnos cuenta en general. Después de 10 años de diabéticos, ya más de 70% pueden tener daño, de un 50 hasta un 75% pueden tener daño en el ojo, y no sabemos cuál paciente va a resistir más años y cuál no. Alguna vez me tocó un médico general que debutó con una hemorragia vítrea, tenía, según él, 5 años de diabético y los dos ojos estaban muy avanzada la retinopatía y con una posibilidad alta de tener pérdida de visión. Y eso era un médico y solamente refería 5 años con la diabetes. Entonces, como no sabemos si el paciente puede tardar 20 años en presentar cambios en la retina o puede tardar 5 o 3 o 7, pues lo ideal es hacerlo cada año, para poder saber específicamente cuándo inicia y dar un tratamiento oportuno. Estas son algunas de las preguntas que ustedes deberán poderle responder a los pacientes. ¿Por qué los diabéticos deben cuidar sus ojos? Valeria, ¿tú qué le contestarías si un paciente llega y te dice, oiga, yo tengo diabetes, me dijeron que debo cuidar mis ojos, ¿por qué? Porque tiene mayor riesgo de presentar complicaciones. Ay, no sé si Valeria yo o Valeria, la otra Valeria. Cualquiera. La que abra primero el micrófono. Ah, si quieres tu compañera, ya estabas. Pues explicarle que tiene mayor riesgo de complicar que su diabetes complique su vista. ¿Pero por qué? Porque produce ceguera y conforme avance el tiempo, pues va a empezar a perder la vista y las actividades que antes hacía, pues ya no las va a poder realizar. ¿Cómo afecta la diabetes mi ojo? Te pregunta alguien, Tabata. Pues principalmente le genera por sus índices, bueno, por su glucosa alta, lo que le genera son pues pequeñas hemorragias, que es por lo que se llega a comenzar la retinopatía. ¿Y qué es la retinopatía diabética, Paola Rivera? Es una lesión, bueno, le vamos a decir que es una lesión que es microvascular. Que afecta... Espérame. Estas son preguntas que te hace el paciente. Entonces las tienes que contestar sin términos médicos. Ok, es una complicación de la diabetes que puede afectar los vasos sanguíneos de sus ojos y que a la larga pues va a disminuir su visión y hasta puede dejarlo ciego. Ok, pero eso de retinopatía no lo entiendo. Es que es una afección, estos vasos son los que nutren una parte del ojo que se denomina retina. Y esta retina pues es que es la encargada como tal donde pues se produce todo eso de la visión, donde su función pues generalmente pues es lo de la imagen. Entonces una vez que esta se afecta, pues ya no vas a poder ver de la misma forma en que lo hacías antes. Ok. Elizabeth Chan, ¿cómo contestarías tú qué es la retinopatía diabética? Pues tal vez contestaría que, pues sí, como dijo mi compañera, sí es una complicación
que tienen los pacientes que tienen diabetes y que pues esta complicación pues afecta principalmente afecta a los ojos de manera que va a disminuir su agudeza visual, por lo tanto podemos prevenir pues sí, esta complicación que se presenta regularmente en todos los pacientes con diabetes. No es como que la presente tal vez sí o sí, sino más bien puede prevenirse esta enfermedad, ¿no? Y bueno, como mencionó mi compañera, pues afecta principalmente al ojo en la área que se le denomina retina, y esta retina pues nos va a servir pues para formar imágenes o nos ayuda para formar, así como sistema visual. Y pues si se daña ese sistema visual o esta área del ojo, pues obviamente va a afectarnos a la agudeza visual y a todo lo que conlleva. Ajá. Ana Jiménez, ¿tú cómo le contestarías a tu paciente? En una forma sencilla para que entienda. Para que entienda igual el concepto de retinopatía, pues le diría que con el aumento de la glucosa, bueno, del azúcar, sus vasos sanguíneos se dañan, y esos vasos sanguíneos pues son los que nutren a la retina, que es una parte del ojo que pues hace que se produzcan las imágenes y podamos ver. Ok. O sea, la retina es una capita que cubre al ojo por dentro y donde se encuentran las células de la visión. Esas células necesitan nutrición y oxígeno. En el diabético se van dañando los vasos y no llega la nutrición y el oxígeno, y esas células empiezan a dañarse, deteriorarse, y la visión puede llegar a perderse. ¿De acuerdo? Y cuando te preguntan, Jessica Velasco, si el paciente te pregunta, bueno, doctora, ¿cómo sé si padezco retinopatía diabética? ¿Qué le contestarías? Que para ello podemos recurrir a ciertas exploraciones para ver si su ojo ya se encuentra lesionado o si él mismo percibe que su capacidad visual ha disminuido o su percepción de su vista. ¿Así vas a ver, Jimena? Pues igual que, o sea que, por ejemplo, el paciente decirle que si presenta problemas con la visión, es decir, que ya no ve claramente y que esta no mejora ni con lentes, ni, bueno, pues sí, que no mejora con lentes. Eduardo, ¿tú qué le contestarías? Le diría que lo sabríamos realizándole algunas exploraciones en su ojo para nosotros podernos dar cuenta si es que ya hay un daño en esta capa del ojo que una retina. Ajá. ¿Alguien más? Pues también podríamos informarle que que si empieza a notar cambios en su visión borrosa, que vea puntos de color negro, o sí, o sea, principalmente visión borrosa, o que vea que su afectación, o bueno, que la visión ha disminuido en los últimos días, que acuda a su médico para que le realice un estudio y así poder confirmar o descartar que la pérdida de la visión sea por la causa diabética o por otra causa. Si el paciente te dice, no, yo veo perfecto, me acaban de hacer mis lentes y me dijeron que veo 20/20. Bueno, ahí también hacerle la recomendación que aunque vea bien, pues que siga manteniendo su tratamiento para la diabetes, y que cada 6 meses se realice un estudio, o que acuda a sus citas con el oftalmólogo para, pues, no hacer un diagnóstico tardío de una retinopatía diabética pues ya avanzada. Pero ¿cómo va a saber si tiene o no la retinopatía diabética? ¿Cuál es ese estudio que tú le recomiendas? A fondo de ojo, bueno, realizar un examen de fondo de ojo. ¿Y eso cómo se hace, doctor? ¿Qué es eso de fondo de ojo? Ay, bueno. Así te va a preguntar el paciente. Sí. Y yo lo estoy preparando para que le puedan contestar al paciente, pero con bases y con conocimiento, ¿de acuerdo? Pero deben aprender a orientar al paciente. Por eso son estas preguntas, porque eso es lo que nos pregunta la gente.
Así que es eso del fondo de ojo. Pues le diríamos que es un estudio en el cual vamos a dilatar su pupila por medio de unas gotas y después con un pues microscopio grande, por así decirlo, vamos a ver cómo se encuentra su ojo por dentro. Exacto, es fácil, ¿no? ¿Cómo sé si padezco retinopatía diabética? Bueno, pues haciéndose un estudio de fondo de ojo. ¿En qué consiste? Se colocan unas gotitas sobre su ojito y la pupila se va a abrir en unos 20, 30 minutos. Hacen efecto, se abre la pupila y entonces ya podemos con un equipo especial que se llama oftalmoscopio o en la lámpara hendidura, asomarnos al interior del ojo, ver en vivo la retina y checar si esa retina tiene lesiones, si tiene sus vasos deteriorados, con mala circulación, si hay hemorragia, si hay depósitos de grasa que puedan repercutir y que puedan dañar su visión. ¿Ok? Sí, doctora, gracias. Ahora, ¿se puede tratar la retinopatía diabética, Gilberto? Es otra pregunta de un paciente. Está ahí su paciente, está muy preocupado, ya le dijeron que pues pudiera tener una retinopatía diabética. De la óptica le hizo sus lentes, pero le dijo, bueno, pues no se ha revisado sus ojitos y entonces sí, a lo mejor pudiera tener una retinopatía diabética. Sí, ¿Se puede tratar? Sí, sí se puede tratar, de hecho. Podría ser con algunos medicamentos que se llaman inhibidores VEGF, que son medicamentos que van a ayudar a tratar si usted tiene a lo mejor alguna acumulación de líquido en su ojito que también lo haya causado la retinopatía, o inclusive con algo que llamamos panfocoagulación o fotocoagulación láser, que es prácticamente hacemos pequeñas cicatrices en su ojo para que ya ese ojito no sangre dentro de la retinopatía. Ok, se puede tratar, entonces sí se puede tratar, hay diferentes tipos de tratamiento, que el tratamiento principal será el láser, después hay inyecciones o en casos muy avanzados que esperemos que usted no llegue, pues se requerirán cirugías. Pero el tratamiento principal sería la panfotocoagulación con láser. Y ahí viene la otra pregunta. Pero si me ponen rayo láser, ¿me voy a quedar ciego? ¿Noé? ¿Qué le responderías a ese paciente? Noé Chávez, ¿andas por ahí? ¿No está? Paola Edith. Aquí estoy. ¿Qué le respondería si te pregunto? No. El tratamiento con láser no lo va a dejar ciego. Lo que va a realizar es el láser. Básicamente es de alguna manera cerrar esas aberturas que hay en los vasos sanguíneos para evitar que estos sigan sangrando y se siga afectando la visión. Es como si empezáramos a cerrar esas heridas para que ya no continúe la hemorragia dentro del ojo. Ok, eso no es correcto, pero ahorita lo vamos a ver. Porque también hay médicos especialistas que creen que el láser va a ir a cerrar vasitos sanguíneos deteriorados. Ahorita lo vamos a explicar. ¿Cada cuánto debo revisar mis ojos? David Zúñiga. En caso de que no haya habido un diagnóstico previo, se recomienda una... Se fue. Pamela Vadillo. ¿Qué le recomendarías a tu paciente? ¿Cada cuánto debe revisar sus ojos? Que mínimo lo hiciera 2 veces al año, o, bueno, sí, de preferencia 2 veces al año o mínimo 1 vez al año. Ok. Lisbeth, Giselle, si te pregunta tu paciente, si me aplico insulina, ¿voy a quedar ciego? ¿Qué le
Ujú. Así nada más, no. No, perdón, es que tengo problemas con mi internet. No te preocupes. ¿Qué me comentó, perdón? La última pregunta, si me aplico insulina, ¿voy a quedar ciego? Le diría nada más, no, no va a quedar ciego. No, le diría que no, que al contrario le podría ayudar como A detener el daño. Ay, perdón si me A escuchó. llevar un mejor control, ¿no? Ajá. Antes estaba como muy satanizada el uso de la insulina. La gente decía, no, ya cuando te ponen insulina es que no, ya te va a ir mal y la insulina deja ciegos. No, lo que pasa es que la insulina antes se dejaba para las etapas más avanzadas y precisamente cuando el paciente ya estaba con el ojo con mucha proliferación. Entonces coincidía más que nada el avance de la retinopatía diabética con la decisión de iniciar un tratamiento con insulina en un paciente diabético. Ahorita la insulina se usa desde mucho antes y protege y controla mejor la enfermedad. Ok, ¿por qué puse estas preguntas? Al inicio de la clase y no al final, porque necesito que piensen y que durante el transcurso de la clase ustedes mismos van a ir respondiendo, es cierto, no era así, ok, esto les va quedando como más claro cada uno de estos conceptos que finalmente es el paciente y el familiar que les va a estar preguntando. Entonces, poniéndolos al inicio, pues ustedes ya echan a andar un poquito su mente, empiezan a tratar de buscar los conocimientos que adquirieron durante la realización de su historia clínica o cuando presentaron videos de cirugía de vitrectomía. Entonces, esto nos va a ayudar, además, oyendo las respuestas de los demás, también yo ya voy haciendo mi propia respuesta, voy elaborando mi propia respuesta, ¿ok? Entonces, puede haber respuestas que estén bien, súper bien, parcialmente o que no sean las correctas, pero que al final, si ponen atención, van a tener ustedes mismos ya la respuesta. Y de eso se trata. Bueno, entonces la retinopatía diabética es el daño a la retina causado por alteraciones en los vasos sanguíneos. Se va alterando la permeabilidad. El vaso tiene una pared y entonces esa pared se va deteriorando, se van haciendo unos pequeños orificios y puede aumentar la permeabilidad, deformándose también los glóbulos rojos y no llevando adecuadamente la oxigenación a todos los sitios de la retina. Entonces, más que nada, todo empieza con la alteración de los vasos sanguíneos. Y necesitamos esos vasos para que vayan a nutrir a nuestros fotorreceptores, conos, 6.800.000, bastones, 120 millones. Entonces, todo eso necesita circulación, necesita oxígeno, necesita nutrientes, necesita glucosa para que puedan cumplir sus funciones todas las células visuales que están en la retina. Entonces, si se daña todo ese sistema circulatorio, pues se va a poner en riesgo toda la oxigenación. Entonces, ¿qué daños se presentan en el ojo? Bueno, puede ser desde hemorragias, pequeñas hemorragias, microaneurismas, que son saculaciones o dilataciones localizadas en un vasito, membranas de neoformación y neovasos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que hay daños que son en el espesor de la retina. En las primeras etapas, los daños se quedan en el espesor de la retina y entonces tenemos microhemorragias en el vasito propio de la retina, que son estos pequeñitos. Entonces, ahí hay una dilatación, hay un microaneurisma. Hay un sangradito, se ve un puntito rojo. Hay exudados duros, son océreos de cera, son grasa. Hay exudados blandos o cotonosos, es isquemia de la capa de fibras nerviosas de la retina. Pero todas esas lesiones primarias están en el espesor de la retina. Cuando la circulación ya está muy deteriorada, entonces empiezan a formarse neovasos que son finitos
Y estos están encima y sangran, y al sangrar se mezclan con el vítreo, nos dan la hemorragia vítrea, y es cuando el paciente llega al servicio de urgencias o al servicio de oftalmología o con su médico general diciendo, hoy me levanté en la mañana y ya no veo. Vi como un hilito rojo, a veces les dicen así, o de plano, pues no me di cuenta y ya ahorita ese ojo no estoy viendo como el bulto o el paciente cuenta dedos, 1 o 2 metros máximo. ¿Por qué? Porque estos vasos sangraron. Cuando sangran los vasos propios de la retina, se queda ahí en esta zona y no dan una baja de visión tan importante, pero cuando sangran los neovasos, ahí es cuando viene el problema. Esa sangre se puede quedar acumulada entre la retina y el vítreo como atrapada y hace nivel, forma como nivel porque se escurre entre el vítreo y la retina. Entonces, estos son los que más problemas nos van a dar. Y cuando tengo una hemorragia vítrea, ya sé que viene de un sangrado por neovasos. Entonces, ya sé que está en una etapa avanzada. Así que pueden ir de una parte de la retina a otra y pueden traccionar la retina, desgarrarla y provocar un desprendimiento de la misma. Para saber en qué etapa se encuentra nuestro paciente, hay una clasificación de retinopatía diabética que se creó más o menos por ahí de 1985 y basada en el ETDRS, que es un estudio para el tratamiento temprano de la retinopatía diabética. Esa tuvo muchísimos, fue un estudio multidisciplinario realizado en diferentes hospitales del mundo y tuvo muchas líneas de investigación para ver si el láser servía, si el ácido salicílico servía, si era mejor tratar al inicio o tratar cuando ya estaba más adelantado. Entonces tenía muchas líneas de investigación y empezó a arrojar resultados. Claro que lo más importante para este estudio era que todos los oftalmólogos se pusieran de acuerdo para manejar la misma clasificación, porque antes cada quien, igual los internistas, etcétera, cada quien usaba la clasificación que quería. Y entonces tú les podías dar, por ejemplo, si yo les diera una fotografía de un fondo de ojo a todos ustedes, todos me iban a dar diferente clasificación y diferente grado de avance de la retinopatía. Entonces surgió la necesidad de crear una clasificación que usen todos los oftalmólogos del mundo para que podamos ponernos de acuerdo y tener mejor entendimiento de la enfermedad o de, por ejemplo, si hacen una investigación, decir, bueno, en tal etapa hicieron esto o aquello. Entonces, se reduce esta clasificación a 2 grandes grupos. La retinopatía diabética no proliferativa y esto con mayúsculas no proliferativa. ¿Qué quiere decir esto? Que no han proliferado ni nuevos vasos ni membranas encima de la retina. Entonces todo el daño está a nivel de retina. Y esa puede ser leve, moderada o severa. Ya por ahí algunos de ustedes ya tienen la clasificación, ya la estudiaron. Leve, al menos la presencia de un microaneurisma. Ya con que vea un puntito rojo en la retina, ya puedo decir que tiene una retinopatía diabética no proliferativa leve. Moderada cuando hay mayor grado de lesiones, severa cuando ya están en 4 cuadrantes. Entonces tendríamos aquí la etapa 1, 2 y 3. El segundo grupo será la retinopatía diabética proliferativa, que puede ser temprana cuando tenemos proliferación en por fuera del nervio óptico y con características de alto riesgo cuando los neovasos están encima del nervio óptico y cubren más de las 2/3 partes. Entonces, realmente la diferencia entre el primer grupo y el segundo es la proliferación de vasos o de membranas. ¿Ok? Cualquiera de estas etapas puede cursar con edema macular. Se puede acumular líquido en la mácula, aquella estructura que está en el centro de la visión, que está encargada de la visión fina de detalle, y que si se encharca con líquido, pues el paciente va a deteriorarse mucho la visión, va a tener un 20/200 o menos. Un paciente que tiene compromiso macular, daño en la mácula, su visión va a ir de 20/200 a menor. Entonces tenemos que, por ejemplo, en la retinopatía diabética no proliferativa leve, pues tenemos un 3% de pacientes que pueden cursar con edema,
y en la severa o en las de alto riesgo, pues llegan hasta el 87-90%. Entonces, esa sería la clasificación para empezar. Aquí tenemos una fotografía de un fondo de ojo de un ojo derecho, y digo que es de un ojo derecho porque siempre la mácula se va a encontrar a 2,5 diámetros de disco y discretamente inferior con respecto al centro del nervio óptico. Entonces, si yo trazo una raya de la mitad del nervio y voy así, va la línea, aquí está la fóvea un poquito inferior. Entonces, este es un ojito derecho, ¿de acuerdo? Esta es una retina normal. Veo el nervio óptico con su excavación fisiológica, esto lo vamos a ver en glaucoma, con su emergencia de vasos, es más oscura la vena, más delgadita la arteria, la zona avascular de la fóvea y de la mácula y la fóvea en el centro. Vean la retina cómo se ve toda bonita, tranquilita. Estas como rayitas es la capa de fibras nerviosas que se dañan el glaucoma, esta zona como blanquecina, como estas rayas que se ven abajo. Entonces, y estos vasos de aquí abajito son ya la coroides, como atigrado, como un fondo como atigradito, y los vasos de la retina bien marcados, ¿ok? Entonces, este es un fondo de ojo normal. Se los voy a dejar siempre de este lado para que ustedes vayan viendo cómo se va deteriorando según las etapas. Entonces tenemos la no proliferativa leve, decíamos, al menos la presencia de un microaneurisma, aquí tiene algunos, tienes unas hemorragitas. Entonces, este ya es un ojito con una retinopatía diabética no proliferativa, porque no hay membranas, porque no hay neovasos, y es leve por la cantidad de lesiones. La siguiente etapa va a ser la retinopatía diabética no proliferativa, porque no tengo neovasos, porque no tengo membranas, moderada, porque ya hay más lesiones, aquí hay exudados duros o cereos que corresponden a lípidos, algunas hemorragias retinianas, la mácula ya perdió su reflejo, ya no tiene ese brillito de la fóvea, y aquí tenemos más y más hemorragias, ¿ok? Entonces tenemos una no proliferativa moderada. Continúa avanzando la enfermedad y entonces aquí tenemos nuestra retina sana y acá tenemos que el nervio ya se ve un poco más pálido, la mácula ya no está contrastada, ya no se ve esa mancha que resalta sobre el fondo de la retina, ya se ve como perdido ese contraste, muchos exudados duros, exudados blandos, que son zonas de isquemia, zonas de infarto en el espesor de la retina, hemorragias, y ya hay bastante más. Entonces ya es una forma severa. Aquí tenemos una proliferativa temprana y cuando hablamos de proliferativa, les recuerdo, proliferan vasos y membranas. Aquí no hay membranas, pero sí hay unos neovasos. Fíjense cómo se ven los vasos propios de la retina y cómo aquí ya se empiezan a ver unos vasitos finitos que hacen como unas madejas. Ajá. Entonces, estos son neovasos, están cubriendo esta zona sin características de alto riesgo porque no cubren tanto el nervio. Y vean cómo se ve una retina sana y una retina ya con neovasos. Aquí ya tenemos características de alto riesgo, ya empiezan a formarse membranas, estas como telarañas, y ya hay hemorragias prerretinianas, estas ya están entre el vítreo y la retina. Aquí tenemos que no hay edema macular, una retinopatía diabética que no tiene edema macular. Acá ya está engrosada toda la mácula, múltiples lesiones, hemorragias, exudados duros, exudados blandos. Generalmente cuando doy esta clase, cada uno de ustedes va pasando y me dice, cómo es el nervio, cómo están los vasos, vean aquí cómo está más grande la vena y la arteria más delgadita. No, la arteria no le pasó nada, la vena tiene una dilatación. Es parte del cuadro de la retinopatía diabética.
Entonces, aquí es muy difícil hacerlo en línea, obviamente, pero en la clase presencial cada uno de ustedes pasa, señala, a ver esto qué es, y entonces van identificando todas las lesiones. Aquí hay un edema macular clínicamente significativo con un montón de exudados duros. Obviamente este paciente pues ya tiene un daño, ya debe estar viendo 20/200 o cuentadedos a 1 metro, a 2 metros máximo. Aquí tenemos una hemorragia prerretiniana y ya cuando veo esta imagen digo, hay neovasos, sangraron esos neovasos, ese sangrado está entre el vítreo, atrapado entre el vítreo y la retina, la superficie de la retina, y está haciendo este nivel, se llama hemorragia prerretiniana o en sábana. Entonces se forma este nivel, que quiere decir que por gravedad la sangre está tratando de acomodarse, está bajando. Acá es una hemorragia vítrea reciente, está tapando toda el área macular y este paciente debe ver bultos o percepción de luz porque está tapada toda su mácula. A lo mejor ve un poquito hacia las orillas donde tenemos esta retina todavía sin obstáculo que le impida ver. Aquí están las famosísimas membranas. Este es un desprendimiento de retina traccional. Estas son las membranas que les decía. Entonces, pues es fácil ver los neovasos, es fácil ver las membranas siempre y cuando el paciente esté dilatado. Si tratan de entrar únicamente a través de la pupila, pues necesitan equipo especial y mucha experiencia para poder, a través de una pupila pequeña, más o menos darse cuenta si tiene una retinopatía diabética o no, porque pueden caer en alguna zona, pueden ver esto y decir, se ve bien el vasito, está todo bien, no tiene problema. Y no vieron estas tremendas membranas. Este paciente tiene un muy mal pronóstico, ambos, porque ya están en etapas avanzadísimas. Vean esta vena como es muy dilatada, muy engrosada, pero lo preocupante son todas estas membranas. Los factores sistémicos para desarrollar la retinopatía diabética, ¿qué va a influir? Principalmente en el tiempo de evolución de la diabetes. Puede haber pacientes que estén súper bien cuidados, que llevan su tratamiento, que son delgaditos, etcétera, pero que tienen 20 o 30 años con la diabetes. Entonces eso va a ser un factor determinante para que allá adentro pueda haber daño. Si aparte de eso su control metabólico no es muy bueno, si además tienen hipertensión arterial, el riñón se les está dañando, tienen altos niveles de lípidos en sangre y para acabarla de amolar fuman, pues es sumamente complicado poder detener el daño, ¿de acuerdo? El tabaquismo está totalmente prohibido para los diabéticos porque si tienen un problema circulatorio y al fumar pues hay una vasoconstricción, entonces oxigenan menos los tejidos. Esta es la prevalencia de la retinopatía según el tiempo de evolución. Entonces, del tipo 2, digamos, tratados con insulina, menos de 2 años con la diabetes tienen 23% de daño y más de 15 años, vamos a fijarnos en la columna de 10 y 15 años. Diabetes tipo 1, a los 10 años el 60% ya tiene dañado el ojo. Y después de 15 años el 98%. La diabetes tipo 2, dependiendo con o sin insulina, el tratamiento con insulina es un poquito más, a los 15 años tienen mayor prevalencia de la enfermedad. ¿Cómo vamos a detectar la retinopatía diabética? Entonces, lo que les decía, que los pacientes le van a decir, bueno, ¿y cómo sé si tengo la enfermedad? Pues haciendo su examen de fondo de ojo y los que veamos con algún tipo de daño ya más avanzado, les podemos pedir una fluorangiografía retiniana. El diagnóstico y tratamiento de la retinopatía a veces tiene problemas diagnosticar porque los médicos no saben explorar el fondo de ojo sin dilatar la pupila, o no tienen el oftalmoscopio, o no tienen, el tratamiento se ve retrasado porque no saben que con láser el paciente podría todavía preservar su visión por largo tiempo. La oftalmoscopía se debe hacer siempre con pupila dilatada. El oftalmoscopio directo pues es difícil porque vamos viendo como por pedacitos, es como si entraran con una linterna y van viendo pedazo por pedazo de un cuarto
o de una cueva o lo que se les ocurra, a diferencia de entrar ya con una lupa pupila dilatada, una lupa de gran magnificación que nos da imágenes panorámicas del fondo de ojo y que ahí podemos hacer un diagnóstico de mayor precisión y no se nos pasa alguna zona que esté muy enferma. Aquí tenemos ya un lente que se coloca gotitas de anestesia, un poquito de gel sobre el lente, lo ponemos directo al ojo y entonces empezamos a ver imágenes todavía más amplificadas que esta, más panorámicas, no amplificadas, más panorámicas que esa. Entonces, la fluorangiografía, inyectamos un medio de contraste que es la fluoresceína en el brazo, en 14 segundos llega al ojo y va a ir llenando los vasos sanguíneos. Aquí está un ojito normal y aquí es cuando ya se está metiendo la fluoresceína, la fase arterial, después arteriovenosa. Aquí se ve cómo se está escapando el colorante fluorescente y se pintan todos los microaneurismas, las hemorragias quedan oscuras y esto parece un árbol de Navidad. No debería de verse así, no debería de haber toda esta hiperfluorescencia y zonas oscuras donde se puede ver también zonas de isquemia. Entonces ese estudio nos ayuda también bastante para ver qué avance tiene la retinopatía, obviamente para checar desde el inicio pues agudeza visual, la presión intraocular, el segmento anterior, en el diabético podemos ver la catarata metabólica y vasos en el iris, rubeosis iris en caso de un glaucoma ya neovascular. Aquí tenemos lentes de 3 espejos que nos van a dar, bueno, aquí están viendo el ángulo, pero estos lentes nos pueden ir a retina periférica o a polo posterior. El tratamiento de la retinopatía va a ser principalmente con láser. En pacientes ya muy avanzados y complicados se requiere la vitrectomía y en pacientes con edema macular, los antiangiogénicos. Los antiangiogénicos están indicados actualmente únicamente si hay edema macular. No se ponen en una retinopatía proliferativa, ¿de acuerdo? Tiene que ser con edema macular. El tratamiento láser se hace en unas 3 sesiones. Se ponen más o menos máximo 800 disparos pegaditos y no son para hacer cauterización de los vasos. El tratamiento láser lo que hace es destruir la retina enferma para tratar de que la sangre que llegue al ojo se vaya a esta zona que me interesa más, que es el área macular. Un paciente que tenga el láser en todo y que respetemos el área macular, que su área macular no está siendo afectada por edema, etcétera, este paciente puede tener un 20-20, a pesar de tener aquí algunas proliferaciones. Pero estoy tratando de preservar la mácula y poniendo todos estos disparos. ¿Por qué? ¿Por qué va a ayudar también esto? Acuérdense que se está liberando ese factor vasoproliferativo, de crecimiento endotelial vascular. Hay poca oxigenación y entonces el cerebro da la orden que se creen los nuevos vasitos. Entonces, el tratamiento con el láser va a destruir este tejido enfermo y ya va a haber menos demanda de oxígeno. Y la circulación llegará a la zona de mejor visión. La retinopatía diabética también se puede complicar, bueno, con una hemorragia vítrea, con un desprendimiento de retina traccional cuando hay membranas grandes, con el glaucoma neovascular cuando ya esos vasitos nos están obstruyendo el trabéculo y el ángulo iridocorneal, que es por donde sale el líquido del ojo, y entonces sube la presión. Con catarata metabólica y con edema macular. Este edema macular es de los que más dañan la visión y más afectan a los pacientes. Aquí tenemos una hemorragia vítrea extensa que está llegando casi a la mitad del ojo y que obviamente va a repercutir sobre la visión, que va a requerir una vitrectomía, que es una cirugía, entramos por la pars plana, ya sabemos que ahí no hay retina y no lastimamos, y se hacen 3 puertos para entrar con el vitrectomo que va a cortar
y aspirar el vítreo con una endoiluminación, y por ahí mismo podemos también meter un endoláser para dar tratamiento en la misma cirugía, como en este caso. Aquí tenemos un desprendimiento de retina traccional. Aquí están unas membranas que van de un lado a otro. Cuando se contraen pueden jalar la retina y desprenderla, hacerlas como una casa de campaña. Tenemos también otro estudio que es importantísimo, que es la tomografía óptica coherente o la OCT, y que nos va a dar una imagen que pareciera como de una biopsia. Nos da las 10 capas de la retina y nos dice cómo está también la parte del vítreo inmediata a la retina, para checar que no haya edema, y algunas nos aportan muchos datos. Aquí está una hialoides del vítreo, se está separando de la retina y está dándole un jaloncito en esta zona pegadito a la fóvea, puede tener distorsión el paciente. La vitrectomía, bueno, pues se utiliza cuando hay membranas, cuando hay hemorragias que ya tardaron más de 10 semanas en reabsorberse. Cuando tenemos desprendimiento de retina traccionales, aquí va una membrana de uno a otro lado, no se va a tratar de ir disecando toda la membrana, sino nada más se corta el centro, el lado y entonces permite que la retina vuelva a su lugar. Son cirugías ya bastante complicadas, a veces se tienen estos desprendimientos de retina en embudo cerrado, y son dificilísimos de operar. La retina está sumamente lastimada, ya está fuera de su lugar por algún tiempo, y aunque la pongan en su sitio, que le llenen el ojo de aceite de silicón, esto no va a darle muy buena visión al paciente, porque la retina ya se desvitalizó, ya perdió función, ya está muy lastimada y muy isquémica. Aquí tenemos la otra complicación que les hablaba, el glaucoma neovascular con el signo de ifema, que es sangrado en la cámara anterior. Por gravedad se va a la zona inferior del ojo. Si el paciente se acuesta, pues otra vez se va como si fuera una botella de agua de tamarindo. Si ustedes la colocan parada la botella, se va a sedimentar. Y en el ojito lo mismo, si el paciente se acuesta, pues esto se va a desplazar hacia arriba. Aquí hay grandes vasos, es la rubeosis iridis, un ojo ya muy afectado, ya muy complicado. Esta es una complicación de la complicación. La complicación es la retinopatía diabética, y esta es complicación de la retinopatía diabética. Nos va a requerir muy probablemente medicamentos hipotensores y probablemente colocar una válvula de Ahmed que permita que salga el líquido, se salga el humor acuoso de aquí para aliviar un poco la subida de presión intraocular. Edema macular, aquí está la mácula, zona de mejor visión, es una pequeña zona de 6 milímetros aproximadamente. Repetimos, damos láser en 3 sesiones, 15 días entre una y otra, para no sobrecalentar la retina, máximo 800 disparos. Hay quien llega a poner 1000, yo prefiero no pasar de 800, y ese láser va a estabilizar un poco el avance de la enfermedad. El láser no va a dar visión, porque la gente luego llega, me pusieron láser pero sigo viendo igual. Sí, va a seguir viendo igual. El láser lo que va a hacer es detener el daño, pero si el ojito ya iba sumamente afectado, pues no vamos a tener grandes resultados, pero podemos detener al menos que no siga proliferando, que no se desprenda la retina, que no se hagan esas grandes membranas o sangrados, o que se vaya a hacer un glaucoma neovascular. Aquí está el edema macular, que es una de las peores, bueno, no de las peores complicaciones, pero sí lo que afecta más cuando se daña la mácula, afecta la visión. Si la mácula está bien, puede que tenga proliferaciones, que tenga vasos, etcétera, y la visión puede estar conservada. Pero en cuanto se afecta la mácula, que empieza a tener líquido, va a bajar de inmediato la visión. Aquí tenemos un edema macular muy extenso. Este es de mal pronóstico, porque aunque lo inyecte, aunque le ponga láser, estos exudados duros poco se desplazan. Entonces este paciente va a perder visión.
Esta hemorragia es una prerretiniana, quedamos que hacia nivel, está atrapada la sangre, entonces esta le puede ir bien con vitrectomía y ponerle su láser en la misma cirugía. Aquí tenemos un edema macular que cuando vemos la tomografía de coherencia óptica o el OCT, aquí están grandes quistes, grandes espacios con líquido que se está acumulando aquí por aumento en la permeabilidad de los vasos perimaculares. Que ese edema macular se va a tratar con la introducción, con la aplicación de inyecciones intravítreas de antiangiogénicos, medicamentos muy caros. Si ustedes buscan en las farmacias, van a ver que pueden costar, creo que en la San Pablo estaba en 23,000 pesos, una sola dosis, una sola inyección, y de Aflibercept y de Ranibizumab, pues sabe andar pues como en 12,000, una cosa así, 12 a 15,000 pesos. Y va a requerir una mensual, mínimo 3, probablemente 6, dependiendo del grado de avance que tenga. Esta es una técnica del tratamiento con inyección intravítrea. Lo hacemos con asepsia, antisepsia, separamos los párpados. Ya limpiamos con isodine, separamos párpados, paciente con pupila dilatada para que si tenemos una oclusión de arteria y el paciente después de la inyección nos dice no veo nada, de inmediato lo pasemos a la lámpara y veamos si no se ocluyó la arteria central de la retina y que esto haga que baje la visión de forma brusca, súbita, inmediata. ¿Por qué le baja la visión? Pues porque estamos colocando líquido en un ojo que ya tiene líquido adentro. Entonces, aunque sea una cantidad pequeñita, en algunos pacientes sensibles pueden tener una elevación brusca de la presión, ocluir la arteria central de la retina y entonces va a requerir que hagamos una paracentesis o poner con una agujita entrar a la cámara anterior y sacar 1 o 2 gotitas de acuoso para que la presión baje y se restablezca la circulación de la arteria central de la retina. Esto me ha pasado en 2 ocasiones nada más, en más o menos 14 años que llevo inyectando. Se resolvió sin ningún problema, pero porque tenía al paciente preparado con pupila dilatada, pude asomarme al interior del ojo y ver que se había obstruido la arteria central de la retina, no había flujo, la retina se ve como blanquecina lechosa, es como un infarto, y al bajar la presión del ojo, se restituye y los 2 pacientes recuperaron su visión sin problema. Entonces, 1 de cada 5,000 inyecciones se puede infectar el ojo, sobre todo pues, también en pacientes, recuerden que tratamos diabéticos, entonces eso pueden ser algunas de las complicaciones, pero en términos generales nos va bastante bien con la inyección de intravítrea de antiangiogénicos. Ayuda muchísimo para estos casos en que está lleno de líquido el área macular, que tenemos toda esta cantidad que está afectando la visión, que el paciente ve muy mal, y colocamos el antiangiogénico, disminuye la permeabilidad de los vasos sanguíneos y la retina vuelve a su lugar, este líquido se desplaza, se reabsorbe y entonces tenemos un buen resultado. Para prevenir la ceguera en los pacientes con retinopatía diabética, la retinopatía se va a presentar, no en todos los pacientes, pero en una gran mayoría. Necesitamos más que prevenir la retinopatía, prevenir la ceguera que la retinopatía produce. Para prevención de la ceguera, según la norma oficial mexicana para la atención del paciente diabético, debemos realizar un examen anual. Anual mientras no haya daño en el ojo. Una vez que empiece el daño, yo misma le iré diciendo al paciente, bueno, ya tiene una no proliferativa leve, nos vemos, puede ser en 1 año o 6 meses, dependiendo cómo vea el paciente, si tiene un buen control o está muy descontrolado o no lleva la dieta, etcétera, pues mejor lo cito en 6 meses. Pero de entrada el examen es anual. Dieta, ejercicio de tipo aeróbico para favorecer la circulación y la oxigenación de los tejidos, el tratamiento que lleve y el tratamiento oportuno con láser. ¿Cuándo se pone láser en la retinopatía diabética no proliferativa severa? Antes de que prolifere. O sea, en la etapa 3, ahí iniciamos el tratamiento. Estos pacientes les va muy bien
Cuando, por ejemplo, llega un paciente, tiene 10 años con diabetes, lo reviso y se ve limpia su retina, véngase en un año. Viene al año, todo bien, lo cito a los 12, a los 13 veo que empieza ya con algunas lesiones, lo cito cada 6 meses, a lo mejor a los 14 o 15 años ya el paciente pasó de una no proliferativa leve a una no proliferativa severa. Ahí inicio mi láser y al paciente le va muy bien, ya sea que empiece a los 13 años o a los 5 años o a los 15, dependiendo de cómo empezó el paciente. No lo podemos adivinar, no hay una cifra mágica. Lo único que nos va a dar la seguridad de que ese paciente no pierda la visión es revisarlo anualmente o enviarlo anualmente. Tienen que enviar a todos sus pacientes diabéticos a revisión por el oftalmólogo siempre. A sus familiares, ni qué decir. Nada de que van y ya me hicieron lentes y veo muy bonito, no. Eso no es revisar. Eso no es descartar la retinopatía. Tiene que hacerse por fuerza el examen de fondo de ojo para poder en forma oportuna aplicar el tratamiento y que nunca pase a las 2 etapas donde hay proliferación, donde voy a encontrar neovasos o membranas. Ahí no debemos llegar. Esto, pues, lo que le decimos a todos los pacientes, se los repetimos y cuando salimos del hospital están enfrente comiendo gorditas y tomándose la Coca-Cola. Pero bueno, es nuestra obligación hacerlo. ¿Cuándo aplicar el severa? Hacia acá abajo, con edema macular clínicamente significativo o diagnosticado por medio de la fluorangiografía retiniana o por la OCT, por la tomografía. Entonces, en leve y moderada solo observo. A partir de la severa, inicio láser. Esta es la etapa ideal para poner láser. Aquí ya nos está ganando en la proliferativa temprana, en la quinta o con características de alto riesgo, ya es difícil que podamos estabilizar a nuestro paciente. Todavía en alguno que otro puede tener una buena respuesta, pero para no llegar a esta cuarta y quinta etapa, yo deberé idealmente tratar a todos mis pacientes en la no proliferativa severa. Cuando no tengo neovasos, cuando no tengo membranas, cuando tengo muchas hemorragitas y exudados en los 4 cuadrantes. Ahí es el momento ideal para poner un láser. Le va bien al paciente, se estabiliza, ya no sigue progresando, no se afecta muchas veces su mácula y puede conservar su visión. Aquí hay unos tipos de láser. Algunos hacen cicatrices muy extendidas, muy oscuras, depende también qué cantidad de láser le pusieron, qué intensidad de disparo, qué tamaño de disparo, si la retina era muy delgadita o no, entonces nos puede dar, aquí está sumamente apelotonado este láser y aquí no hay. Entonces, también esto puede causar atrofia de la retina. El láser tiene una forma de aplicarse, hay que poner un disparo, dejar un diámetro de ese tamaño de disparo y luego poner otro, una separación más o menos del tamaño del disparo, para que no tengamos estas quemaduras tan grandes, sobre todo en esta zona. Y acá fue con mucha intensidad seguramente porque está una cicatriz muy, muy oscura. ¿Cuál es el panorama? Ya faltan poquititas, tengan paciencia. El panorama de atención de la retinopatía diabética en México. No hay campañas de detección, solamente hay una campaña que hacen en Baja California. Tengo una amiga que vive ahí en Tijuana, que ahorita es la presidenta de la Sociedad Mexicana de Oftalmo, y ella es muy movida y hace campañas, les dice a todos sus compañeros que regalen un día de consultas para poder detectar retinopatía en los diabéticos, hace caminatas con los diabéticos. No tenemos estudios estadísticos, solamente una doctora en León, Guanajuato, estuvo yendo inclusive a las casas, trabajaba en el Seguro Social, y ahí sí tuvo algunas estadísticas, pero fue un trabajo muy individual, muy en solitario de esta doctora. La Sociedad de Oftalmo no lo ha logrado. Tratamos de obtener algún apoyo de la industria farmacéutica, sobre todo ahora de los antiangiogénicos que son tan carísimos, bueno, pues que nos apoyen al menos haciendo campañas para detección de retinopatía diabética con volantes o anuncios espectaculares o en el periódico, en espacios publicitarios.
en paradas de camiones y microbuses, pero pues la verdad no impactan tanto en la población. La población sigue sin acudir a en buen momento. Entonces, las conclusiones y de todo esto que hemos visto, pues esto sería lo que quiero que se queden ustedes. Una buena agudeza visual no descarta una retinopatía avanzada. Si tengo una retinopatía avanzada que no afecta la mácula, el paciente todavía puede estar conservando su visión y de un día para otro va a sangrar y le va a bajar su visión en forma súbita. Entonces, aunque les digan sus familiares o sus pacientes, no, si veo perfecto, no me hicieron mis nuevos lentes y estoy viendo a todo dar. Sí, pero no se ha revisado la retina y ahí puede haber una bomba de tiempo. Entonces, ir a la óptica no quiere decir revisarse sus ojos. Segunda conclusión, el tratamiento oportuno con láser estabiliza la enfermedad y previene la ceguera en un 95% de los casos. Si yo pongo mi láser a tiempo, en la tercera etapa, no proliferativa severa, si pongo mi láser a tiempo, solo un 5% de los pacientes va a seguir progresando. ¿Por qué razón? No lo sabemos, pero es un 5% contra 95% que puede conservar su visión para toda su vida. Cuando el paciente sufre una pérdida o una baja súbita de la agudeza visual, ya la enfermedad ya está probablemente complicada. Si le bajó la visión es porque sangró, y si sangró es porque tiene neovasos, y si tiene neovasos es porque está en la etapa 4 y 5. Y si está en la etapa 4 y 5 se me va a dificultar poner el láser. Y si se me dificulta poner el láser porque ya está en forma tardía, ese paciente puede tener pérdida de visión. La conclusión más importante, el examen de fondo de ojo anual detecta etapas iniciales y favorece un tratamiento adecuado. ¿Cuál es el panorama de atención en nuestro hospital? No hay suficientes oftalmólogos, son muy poquitos, faltan equipos de láser para el tratamiento. Por ejemplo, los que nos refieren, Pachuca, Tacuba, Indianilla, no tienen un equipo de láser, no hay retinólogo en Querétaro, Pachuca y Toluca. Entonces, llegan los pacientes y su cita les toca muy lejana, entonces ese sería el panorama. No hay suficientes oftalmólogos, no hay suficientes equipos de láser, no hay suficientes citas. ¿Qué tenemos que hacer? Educar a médicos y pacientes para que canalicen a la gente antes de que llegue tan complicada. Durante muchos años estuve yendo a la clínica Gustavo Amadero del Iste, porque ahí tenían residentes de medicina familiar, para poderles enseñar, sensibilizarlos de esta enfermedad, enseñarles cómo hacer un fondo de ojo, pasar a sus pacientes a tiempo, que no les dé flojera hacer un pasecito a oftalmología, porque a veces obviamente entendemos que están sobresaturados. Se daban pláticas en primer nivel de atención, enfermeras, etcétera, pero la verdad es que al paso de los años yo les puedo decir que no fue tan bueno el resultado de esas pláticas y todo. Realmente llegaron pocos pacientes, no se alcanzaron a sensibilizar. Grupos de apoyo a diabéticos, pues había poquitos, antes había uno en el hospital, pues ya ni siquiera eso, y menos en estas condiciones. Hicimos una investigación en la Gineco 3 del seguro con otra oftalmóloga y una anestesióloga para enseñarles a realizar fondo de ojo, yendo directamente ahí con los ginecos, pero la verdad es que no les importaba. Queríamos que ellos aprendieran a usar el oftalmoscopio y que pudieran detectar a sus pacientes que tuvieran una retinopatía hipertensiva del embarazo o una angiopatía. Y pues no, tampoco eso no les interesó. Estábamos parados en el pasillo y uno que otro residente, los residentes de gineco sí nos decían, a ver doctora, pues vengan, vamos a ver este paciente, ¿me ayuda a explorarlo? Pues sí, cómo no, pues para eso estoy. Pero era una investigación que se estaba haciendo, entonces podía arrojar buenos o malos resultados. Lo que queríamos era saber qué se podía hacer para capacitar a los médicos, pero la verdad es que no tenían tantos pacientes, pero no tenían ningún interés en aprender cómo
asomarse al interior del ojo. Lo que les pedimos siempre en el hospital es que agreguen en el egreso de cada paciente diabético pendiente valoración de fondo de ojo, canalizar al servicio de oftalmología que le corresponda, para que al menos lleguen algunos pacientes. Y esto, ¿quién sabe qué dice? Bueno, está toda amontonada, no sé qué le pasó a estas diapos. Y el compromiso sería que todos los médicos que atendemos a algún paciente diabético, o todos los médicos que atiendan, deberán canalizarlo al oftalmólogo inmediatamente. Canalizarlo inmediatamente puede evitar que se convierta en una persona ciega. Y eso depende, independientemente de la especialidad que ustedes elijan. Porque también en gineco hay pacientes diabéticas. En psiquiatría hay pacientes diabéticos deprimidos. En cualquier área de la medicina van a trabajar con pacientes diabéticos. Entonces, hay tantísimos que si se deben aprender una enfermedad en su carrera de medicina, que sea la diabetes, con todas sus complicaciones. Eso créanme que les va a ayudar muchísimo a muchísimas personas. Podemos hacer la diferencia entre tener a este paciente estable con un tratamiento láser aplicado en forma oportuna, con una conservación de su mácula y de la agudeza visual, por supuesto, a tener este paciente al que no se le indicó que tenía que acudir a su revisión anual de fondo de ojo y que cuando se presenta con nosotros estos son casos intratables. Que la diabetes provoca ceguera y que lo mejor, como en toda la medicina, será siempre prevenir. Ok, pues con esto terminamos. Espero que no se hayan dormido. Y creo que ahora sí podrán responder todas aquellas preguntas que teníamos al inicio. Ya no las vamos a repetir, no sufran. Pero todo esto, ya en este momento, ya pueden ustedes contestar de forma personal y para ustedes mismos por qué los diabéticos deben cuidar sus ojos. Cómo afecta la diabetes mi ojo. ¿Qué es la retinopatía diabética? ¿Cómo sé si padezco retinopatía diabética? ¿Se puede tratar? ¿El tratamiento con láser me provoca ceguera? ¿Cada cuánto debo revisar mis ojos? Y si me aplico insulina voy a quedar ciego. ¿De acuerdo? Todas estas preguntas en este momento ustedes ya son capaces de resolverlas. Y ya saben que hay tratamientos, que el principal es el láser aplicado a tiempo, que para el edema macular existen los medicamentos antiangiogénicos que los tenemos en algunas instituciones y que la vitrectomía es cuando ya se nos pasó, ya se nos fue ese paciente o que era del 5% de que a pesar de tratarlo a tiempo, pues siguió progresando. Contra eso tampoco podemos porque no podemos hacer milagros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tienen alguna duda, chicos? No, doctora, muchas gracias. No, doctora, muchas gracias. Muy bien, gracias. Todo bien. Qué bueno, son muy listos. Ok, entonces nos vamos a ver mañana. ¿Qué equipo le toca y qué clase va a dar? Creo que es glaucoma, si no me equivoco. ¿A quién le toca? A mi equipo, doctora. ¿Qué van a dar? Conjuntivitis y uveitis. Conjuntivitis y uveitis nada más. Me parece también que faltaba otro tema del... Iridociclitis es igual que uveitis. Es lo mismo que es una forma de uveitis. Es que viene separado. No sé si lo damos separado o solo con... Quienes lo vayan a ver, van a ver que la iridociclitis es una forma de uveitis. Es que somos dos equipos diferentes. Ay, no. Sí. Entonces, pues van a repetir tema. Bueno, okay, aquí la uveitis, no se extiendan demasiado. La uveitis es un